28 de agosto, literatura latina, 1. Voy a darles permiso. Permitir. Ah, no, ahí. No sé si. Con 2 o 3 que graben ya es suficiente, no es necesario que graben todos. Por ahora está grabando Magdalena. Si graba, yo creo que ya si graba una persona más es suficiente. ¿Quién quiere grabar? Le doy permiso a todos por si quieren grabar, pero con que grabe una más para tener respaldo Ok, es suficiente. yo grabo. Ya, perfecto. Bien, ahora sí que voy a compartir entonces. Compartir. Ahí sí. Ya, como siempre vamos a partir con un par de versos en latín y después pasaremos al castellano. Es para que ustedes empiecen a practicar latín y para que escuchen más algo lejanamente parecido a lo que se escuchaba. Si celides muse paulo maiora canamus, non omnis arbusta juvant humilesque mirice, si canimus silvas silve sint consule digne. Ultima cume i venitiam carmini setas, magnus abinte grosse chlorum nascitur ordo. Iam reditet Virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies celo demittitur alto. Voy a traducir literalmente por ahora y después leemos la traducción de Spinoza Politi. Sería literalmente, oh musas siceliotas, que sería la palabra griega para decir sicilianas, ¿no? Pero lo dice en griego, es una forma helenizada, ¿no? Que hace referencia a la Sicilia helenizada. ¿Por qué hace referencia a Sicilia? ¿Qué tiene que ver Sicilia? La colonia griega, ¿no? Colonia griega, sí, y más específicamente aquí es importante por la referencia literaria, ¿no? Referencia literaria a No un querrá decir poeta Teócrito. siciliano. ¿Ah? No querrá decir Teócrito. Claro, a Teócrito. Claro, son las musas. En el fondo hace lo que quiere hacer la referencia aquí a Teócrito en cuanto a representante del género literario pastoril, ¿no? Pero Teócrito no se había instalado en Nápoles. ¿Cómo? Teócrito no se había instalado en Nápoles. No, en Siracusa. Ya. O sea, Ok. él era de Siracusa, era nativo de Siracusa, era un griego, digamos, del occidente, nativo de la gran metrópolis, porque Siracusa era la gran metrópolis del occidente griego. Era como si fuera, para hacer un paralelo moderno, como si fuera Nueva York, digamos, en comparación con Londres, digamos, con la madre, una ciudad de las colonias de occidente que habían tenido mayor expansión. Era más grande, una metrópoli más grande que cualquiera de las metrópolis griegas. Pero aquí representa específicamente Teócrito y en particular como representante del género pastoril. Entonces está diciendo, en el fondo está diciendo musas bucólicas, haciendo un homenaje a Teócrito, pero la referencia es al género literario. Entonces, musas bucólicas, cantemos, el verbo canere, cantar, que indica también un género literario, ¿no? Cantar es el canto épico. Entonces ya en el fondo dentro del género bucólico está cambiando de género. O sea, está avisando al lector que el género de esta bucólica va a ser otro género, que va a tener claro, algún elemento igualmente sacado del mundo campestre, agrícola, pero el género es otro, es un género épico. Después veremos que tiene también algo más específico dentro de lo épico. Cantemos cosas un poco mayores, neutro plural. Paulo Mayora.
Mayora, esta terminación en A indica el neutro plural. Cosas mayores. O sea, está avisando que va a subir el registro, el estilo va a ser más alto, va a ser un estilo alto, mientras que el estilo de la bucólica es un estilo humilde, diríamos, o al máximo mediano. Puede ser humilde o mediano. No a todos le gustan los arbustos, arbusta, y las humildes tamarices, que son unas plantas pequeñas que también simbolizan como la naturaleza, pero en su dimensión como modesta, propia del género bucólico. Si cantamos las selvas sean dignas de un cónsul. Silve sint consule digne. Y bueno, aquí se ve en el juego de palabras también que está subiendo el registro. Silvas, silve, ¿no? Sic animus silvas, silve. Además está en el centro del verso la palabra. Claro, en cierto sentido estamos cantando también de selvas, porque aparecerán elementos naturalísticos también, pero son selvas dignas de un cónsul. Y bueno, eso generalmente ha sugerido a los críticos modernos datarlas en una fecha precisa, porque el consulado es el consulado de Asinio Polión. O sea, de un personaje específico, y el consulado dura un año, entonces se puede datar a una fecha precisa. Estamos en el año 40 a.C. Y después veremos por qué es importante esta fecha. 40, bueno, cuando yo digo 40, ustedes ya tienen en mente su cronología de estos años, que son años cruciales. Tienen que saberse bien la cronología de estos años, que van desde el 44 al 31. Diríamos, estos años son específicamente importantes, ¿no? Porque pasan muchas cosas. Desde el 44 hasta el 31. En el 44 pasa, aquí con pantalla compartida no tengo toda la lista para poder atormentarlos a todos por igual, pero voy a bajar un poquito. 44, Valentina, es la fecha de... Esto me lo tienen que decir rápido, como casi como un reflejo condicionado. 44 es la fecha de Sofía. Magdalena. ¿Eran las idus de marzo, por ahí, en el 44? Sí, fecha de... Octavio. ¿Ah? A ver. Tengo anotado que 44 Octavio no es un evento. Octavio es una Ah, persona pero a la una que le pasaban muchas fecha. cosas. El hecho que pasaba en Un las idus evento, de un evento. marzo. Déjame buscar. ¿No mataron a Julio César ahí? Claro, pero no me tienes que preguntarlo, tienes que decir. Mataron a Julio César, Sí. el 44. Después viene la campaña contra los cesaricidas, que termina en la batalla de Filipos, que Carlos va a agregar a su protocolo, o si no lo ha hecho, lo va a hacer prontamente. Quizás lo haga. Quizás lo hagas, yo te lo aconsejo. Me place. Después de la derrota de los cesaricidas, que terminan muertos, ¿no? Suicidas, empieza la rivalidad entre Octavio y Antonio. Antonio se traslada, ¿dónde? Eso también es muy fácil y tienen que saberlo así como ya. Antonio se traslada a Egipto, donde está Cleopatra, ¿no? Y entonces eso produce, digamos, una contraposición, ¿no? O sea, él se centra como en la reina Cleopatra y bueno, y en la potencia del reino egipcio. Parece que va a llegar la guerra pronto entre Octaviano y Antonio, pero en cambio en el año 40 se logra una mediación. Por eso es importante este año 40, porque se logra un pacto, se firma un tratado
los representantes respectivos de Octavio y de Antonio, y el representante de Antonio en este caso es precisamente Asinio Polión, el cónsul de este año. Entonces, este Asinio no es tan importante en general, pero en este año en particular es importante, porque él hace la mediación entre Octavio y Antonio. Y parece que los propios ejércitos no tenían ganas, digamos, los propios oficiales del ejército, los propios legionarios, están descontentos y no quieren pelear nuevamente contra sus propios compatriotas. Muchas veces incluso dicen las fuentes que son sus propios parientes, como que acercándose a la batalla se dan cuenta que del otro lado está su cuñado, su hermano, su primo. Entonces no quieren pelear. Y se logra este tratado de Brundisium, que está ahí en Apulia, es el puerto más importante, como que está en el tacón de la península itálica. Incluso Antonio llega allá, e incluso se arma un matrimonio entre Antonio y la hermana de Octavio, que se llama Octavia. Los romanos no tenían mucha imaginación para los nombres, ¿sí? Se llamaban más o menos todos iguales. Se repiten siempre los mismos nombres. Octavia era viuda y por lo tanto Octavio, su hermano Octavio, prácticamente la obliga, digamos, ella como muy dócilmente acepta casarse con Antonio. Y al parecer después siempre lo querrá, a pesar de que él seguirá siendo infiel, porque seguirá después juntándose con Cleopatra. Pero a pesar de la infidelidad, parece que Octavia le tomó cariño, como que siempre lo quiso, hasta que murió. Después obviamente, Antonio sale de la escena. Entonces, por eso es un momento en que parece que las cosas se van a arreglar con este tratado, y eso le da no solamente la fecha, sino que le da como el tono a toda esta, llamémosla bucólica, aunque no es una verdadera bucólica, un tono optimístico. Se prevé una época feliz. Va a empezar con este pacto una época feliz, ¿no? Y por eso Virgilio aquí recurrirá, pone en escena, digamos, pero de una manera peculiar que veremos, el famoso mito de la edad del oro, como que va a empezar una edad del oro aquí. Y lo dice inmediatamente, después de la referencia al cónsul. Verdad que estaba traduciendo en latín. Ultima cumei, solamente unas pocas líneas de latín y después, para velocizar, pasaremos al castellano. Ultima cumei venitiam carmini setas. O sea, viene ya, las palabras en el verso latino están totalmente en desorden. Hay que reordenarlas todas. Sería, ya viene la última época del Carmen, o sea, del poema cumeo, de Cuma. ¿Ves cómo la posibilidad del latín de desordenar las palabras, porque la función lógica en la frase latina no está determinada por la posición, sino que está determinada por el caso gramatical? Entonces nosotros sabemos porque última y etas, ambas están en caso nominativo, le permite al autor poner, por ejemplo, aquí el sustantivo y al comienzo el adjetivo, de manera tal que entre adjetivo y sustantivo la frase se encuadra como una especie de marco, ¿no? Entonces el tema central es la última edad, y la expresión última edad se solemniza porque empieza y termina el verso entre adjetivo y sustantivo, ¿no? Entonces ya viene la última edad, literalmente del poema cumeo, pero la palabra latina carmen, acuérdense que tiene un significado originario que tiene que ver con la profecía, con la religión, con el encantamiento. Entonces es difícil encontrar una palabra castellana. A ver qué palabra usa aquí. El oráculo, ¿ves? La palabra carmen se puede traducir muchas veces con poema, pero aquí significa más específicamente oráculo. Es un carmen profético, un canto profético. De Cuma, porque en Cuma había un famoso precisamente oráculo,
estaba la Sibila, que era una profetisa, una sacerdotisa de Apolo, la Sibila de Cuma, Sibila cumana, que era importantísima, digamos, el oráculo más importante de toda la península itálica desde la época griega, desde antes de los romanos, desde la colonización griega, pero que los romanos también habían absorbido en una época muy antigua, según el relato de Livio, en el primer libro de la historia de Livio, se relata como ya Tarquinio el Soberbio, o sea, ya en la época de los reyes, en el siglo VII o VI antes de Cristo, los romanos habían asimilado, habían en el fondo englobado dentro de su religión la importancia del oráculo sibilino. Y los libros sibilinos, de hecho, fueron comprados, según la tradición, por los reyes, por Tarquinio el Soberbio, y después siempre fueron conservados, propiamente en Roma. Sufrieron varias destrucciones, finalmente fueron recuperados en tiempo de Augusto, y sabemos que después, cuando Augusto llegó al poder, eso me parece que lo mencionamos, Octavio mandó a hacer un templo especial para guardar los libros sibilinos y él mismo tener el control, ¿no?, de los oráculos, porque era muy importante, evidentemente, para él tener un poco también el monopolio de la interpretación de los libros sibilinos. Entonces era muy importante. Entonces, aquí dice, según el oráculo sibilino, que es el más importante, viene ya la última edad, no la última edad. Magnus ab integro seclorum nascitur ordo. Nuevamente el sustantivo y el adjetivo están al comienzo y al final. Magnus ordo. El gran orden de los siglos, seclorum, nace, nascitur, ab integro, de nuevo. O sea, el gran sería como ciclo de los siglos, vuelve a empezar, o sea, vuelve al comienzo, vuelve a la edad del oro, que era la primera, ¿no? La historia, entonces, como que vuelve a, diríamos, como regenerarse. Jam redit et virgo, ya vuelve la Virgen. La Virgen en cuestión aquí es Astrea, que simboliza la justicia. Este personaje, Virgilio lo toma de un poema helenístico, griego, digamos, griego de la época helenística, donde se habla también de realidades naturales y astronómicas. Se explica en particular el nacimiento aquí de la constelación de la Virgen. La Virgen, la constelación, dice Arato, este poeta helenístico, es en realidad la justicia, esta diosa, diríamos, que vivía en el mundo mientras el mundo estaba en la edad del oro, porque reinaba la justicia, por supuesto. Pero cuando los hombres se ponen malos, al cambiar la época, entonces la Virgen se va. Y por eso se transforma en una estrella, ¿no? ¿Cómo se llama la diosa? Astrea. 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 Ahora lo Gracias. pongo en el chat. A ver. Todas las palabras nuevas mejor las ponemos en el chat. Chat. Ahí. ¿Va? No escriba. Esto se relaciona con lo que habíamos hablado también de la égloga novena, me parece, ¿no? Hay una relación entre ¿En qué estas sentido de dos. la égloga novena? Con esto de los astros, de la época de oro. O sea, Ah, claro, sí, correcto, exactamente. También en la égloga novena se habla de astros en un fragmento, ¿no? En un fragmento que es presentado como una canción que él está recordando, que hace referencia al Sidus Caesaris, ¿no? La estrella de César, que es un cometa que ha aparecido justo en los años inmediatamente posteriores al asesinato de Julio César, ¿no? En el mismo año de la batalla de Filipo. Entonces, bueno, pero aquí la Virgen también tendrá una inmensa importancia en este poema, porque después, en tiempos cristianos, fácilmente se identificará con la Virgen cristiana. Sobre todo porque después en los versos a continuación se habla de un puer, de una nova progenies, porque dice, redeunt Saturnia regna, vuelven los reinos de Saturno, ya una nueva progenie es enviada desde el alto cielo.
Entonces vuelve Saturno. ¿Por qué Saturno? Porque Saturno, que sería Cronos en griego, es el padre de Zeus. Y según el relato antiquísimo de los griegos, que está allá en Hesíodo, y bueno, en muchos otros autores griegos, hay un cambio de régimen cuando Cronos es destronado por su hijo Zeus, ¿no? Y la época nuestra, entonces, es la época de Zeus. Entonces hay una identificación también entre la época, diríamos, áurea del comienzo y la época marcada ya por el pecado, diríamos nosotros. Ahora, este pecado generalmente es identificado con esta especie de golpe que hace Zeus en contra de su padre Saturno, destronándolo. De manera que los reinos de Saturno son prácticamente un sinónimo de época del oro. Edad del oro o gente de oro, como la llama Hesíodo en su obra. La obra de referencia básica es esta de Hesíodo que yo les mandé. Por eso se las mandé. Ahora les voy a indicar los versos también. Después los podemos leer también. Pero por ahora les voy a indicar. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Chatear. Hesíodo es el poeta de referencia aquí. El título de la obra es Las obras y los días, donde las obras se refiere a las obras del campo y los días se refiere a hablar de la sucesión de las estaciones, de los meses, las diferentes temporadas que son importantes para la agricultura, la astronomía, pero también son importantes para la teología, los astros, ¿no? Entonces, está diciendo aquí que vuelve el reino de Saturno, pero lo característico aquí de Virgilio es que esta vuelta de la edad del oro está marcada por el nacimiento de un puer. Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum desinet ac toto surget gens aurea mundo. Nascenti puer. Entonces hay un puer, un niño que está naciendo. Bueno, esto del niño ha creado todo un enigma historiográfico, porque evidentemente queda preguntarse qué niño precisamente tiene en mente Virgilio, lo cual no es excesivamente claro, porque hay varios candidatos posibles. Uno podría ser el hijo de Asinio Polión, que sería el cónsul, en el cargo del cual se habla al comienzo. Se habla de un cónsul, entonces algunos críticos dijeron, bueno, entonces es obvio, se está hablando del hijo del cónsul, ¿no? Y bueno, el hijo del cónsul, que se llama Asinio Gallo, efectivamente nació por esa época, y cuando creció después, naturalmente contribuyó digamos, a propagar la idea que él era el niño del que se estaba hablando, pero yo creo que hay un argumento bastante fuerte en contra de la teoría de Asinio Gallo, y es que todos sabían, en definitiva, Virgilio incluido, sabía que obviamente la gente que contaba, los verdaderos poderosos, ¿no? Eran Antonio y Octavio, y Asinio Polión, digamos, era importante en ese momento, pero era un personaje evidentemente de segunda categoría en el poder, ¿no? No era uno de los poderosos propiamente tales. Entonces dicen, bueno, en realidad tiene que ser alguien que tenga que ver o con Octavio o con Antonio, o mejor todavía con ambos. Porque, bueno, porque el propio Octavio estaba esperando un niño de su esposa Escribonia en esa época, su primera esposa, pero después resultó ser una niña. Entonces parece que no cuadra mucho por el hecho que después será una niña, Julia. Entonces, sumando y restando, la teoría más convincente parece ser que se está refiriendo al hijo más bien de Antonio y Octavia, o sea, el hijo de este matrimonio que se acaba de sellar en Brundisium, ¿no? Entonces, Octavia, que era viuda, se casa con Antonio y muy pronto tiene efectivamente un niño, ¿no? Entonces pareciera que que digamos que a este niño después se refiere la profecía.
pero después, digamos, este puer será mucho más importante en su influencia, porque el puer, evidentemente, a los cristianos les recuerda, sobre todo porque viene muy cerca, está como 2 versos después de la Virgen, entonces la Virgen y el niño, evidentemente, crea un cuadro que es muy importante para los cristianos. Después, durante el Imperio Cristiano, a partir de Constantino, el propio Constantino apoyará oficialmente esta interpretación profética que después se transmitirá entonces a todo el medioevo. Ahora, los críticos modernos suelen mirar con desprecio esa interpretación. Dicen, bueno, pero eso los cristianos como que lo inventaron a posteriori, como que lo quisieron ver ahí, porque se habla de la Virgen y del niño, coincidencias, ¿no? Ahora, en cambio, si uno mira ambos elementos, no tanto el elemento de la Virgen, pero el elemento del niño y el elemento que viene en la última edad, como edad del oro futura, entonces uno empieza a pensar que es difícil que se trate de una casualidad, porque por varios motivos, pero el motivo principal es que la idea de que la edad del oro vuelva no es una idea tradicional. En Hesíodo y en toda la literatura griega que habla de la edad del oro ya pasó, no es que vaya a volver, ¿no? En cambio aquí se profetiza que vuelve y que vuelve ahora, y además que la edad del oro la traiga un niño es una idea completamente desconocida. Entonces serían 2 elementos como radicalmente nuevos que está introduciendo Virgilio, pero estos elementos existían en una literatura conocida, y esta literatura conocida no era la literatura griega, sino que ambos elementos se encuentran en la literatura judía. O sea, precisamente en esa literatura mesiánica, que después, claro, los cristianos evidentemente se la refieren a Jesús de Nazaret, pero que los paganos ya conocían por las fuentes judías, ya antes del cristianismo. Una cosa que los filólogos clásicos tienden a simplemente dejar de lado, porque para ellos existe solo la literatura griega y latina, ¿no? Pero si uno abre un poquito el panorama, la literatura judía en esa época existía. Y no solo existía, sino que estaba traducida al griego. Existía en griego la traducción, eso también lo vamos a anotar, que es importante. Existía la traducción de la Biblia al griego, que se llama en latín la Septuaginta. ¿Por qué ahora no me escribe esto? Ahí sí. Normalmente se indica como número romano simplemente 70. Porque según la tradición judía, fueron 70 sabios de Alejandría de Egipto, que era la gran metrópolis del mundo helenístico, donde los judíos eran una comunidad muy numerosa. Se calcula que en Alejandría de Egipto casi 1/3 de la población eran judíos. O sea, los judíos se habían proliferado mucho en Alejandría. Y después, cuando Roma empieza a ser una capital importante durante el siglo I, también existe en Roma una fuerte comunidad judía. Son muchos los judíos en Roma. Y como sabemos, los judíos siempre forman una comunidad unida. Entonces la Septuaginta, que se creó en Alejandría de Egipto, que es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, ¿no? Seguramente la Septuaginta existía y se copiaba en Roma. Sabemos que había doctos judíos que participaban de los mismos círculos de la alta cultura, donde también participaban los poetas, los hombres como Mecenas y otros hombres de cultura, de manera que no tiene nada de extraño que Virgilio haya leído los textos poéticos de la Septuaginta, sobre todo los textos que tenían cierto significado fuerte, como eran los textos proféticos. Entonces, digamos, la idea de la profecía judía del Mesías no era para nada algo desconocido. Los judíos hablaban de eso. Lo escribían y estaba contenida en textos poéticos fundamentales, ¿no? Sobre todo los textos de Isaías. Por eso yo copié también ese capítulo, el capítulo 11 del profeta Isaías, donde se habla precisamente del mismo tema.
Pero no lo vamos a leer todavía, porque vamos primero a terminar de leer la égloga. Pero para ahí redondear este concepto, esto es para decir que la interpretación cristiana de la égloga, según algunos, entre los cuales yo también me anoto, aunque no son la mayoría, porque la mayoría tiende a despreciar eso como una cosa, como la típica interpretación a posteriori, que los cristianos sobrepusieron. Yo creo que eso es incorrecto, porque el texto mismo muestra semejanzas que hacen ver que Virgilio tuvo que tener en mente los textos del mesianismo judío, sin los cuales él sería el inventor de temas que casualmente justo coinciden con esos textos. Entonces, digamos, desde el punto de vista filológico, es mucho más económico suponer que él haya tomado eso. Si existe un texto a disposición en una cultura y un poeta tiene un elemento tan específico que se parece a eso, filológicamente es más correcto decir lo tomó de ahí a decir lo inventó él ex novo. Porque el razonamiento es, no hay que suponer más cosas, o sea, para explicar algo no hay que suponer más cosas de lo necesario. Entonces hay que pensar que alguien inventó algo solo si no hay, si eso ya no está digamos, en el ambiente cultural. Si ya está, lo lógico es suponer que lo tomó de ahí, ¿no? El motivo por el cual la mayoría de los críticos no lo ve es un motivo como de que ellos vienen formateados, que solo en su orden, en su horizonte entra la literatura griega y latina, y todo el resto es como si no existiera. Bien, pasemos entonces al... se nos voló el tiempo, ya llegó el momento de hacer la pausa, que si no después... Sí, dejémoslo aquí, porque aquí el resto lo podemos leer después en castellano y terminar de comentar eso. Nos veríamos entonces en unos entre 15 a 20 minutos. Y vamos a... Yo no sé si se puede mantener, María José quizá lo sabe. A mí se me olvidó informar, si podemos mantener el mismo link, o sea, a pesar que cerremos la reunión, ¿podemos enchufarnos en el mismo o creamos otro? No sé, profesor, yo nunca hice una cosa por Zoom, pero creo que sí se puede, porque yo muchas clases siempre entro por el mismo link, así que supongo Ya, que... entonces voy a intentar empezar con el mismo. Sí. Pero tengo que igual mandar un correo para indicar el momento. Claro. Claro. Sí, igual voy a mandar un correo para confirmar el momento en que me estoy conectando. Ya, perfecto. Nos vemos en un ratito. Gracias.